¿En qué piensas tú? ¿O en qué piensa usted? ¿Qué es lo que ocupa su mente la mayor parte del tiempo? Filipenses 3, del 17 al 21. ¿Qué es lo que Pablo les va a decir aquí a los hermanos? Acordémonos los sermones que hemos traído consecutivamente a través de la carta a los filipenses. Empezamos desde el versículo 1 del capítulo 1 y ya vamos en el versículo 17 del capítulo 3. Y no hemos dejado de ser exhortados y animados por parte de Pablo a través de la carta a los filipenses. No nos hemos saltado ninguna línea y ninguna palabra, porque la palabra de Dios toda es útil, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y debemos aprenderla toda. Como dijo Pablo allá con los ancianos de Efesios, yo no he rehuido de predicaros todo el consejo de Dios. Y todo quiere decir, todo significa todo lo que todo significa. Entonces vamos a ir al 17. Pablo está exhortando a que no le hagan caso a los falsos maestros. Ya hace 3 domingos vimos cómo Pablo drásticamente a los judaizantes que estaban obligando a los hermanos en la iglesia a circuncidarse, les llama perros. Cómo Pablo a sus creencias dentro del judaísmo les llama pérdida, les llama basura. Entonces ese sistema antiguo de la ley, ese sistema que sirvió en su momento y fue muy útil para enseñarnos de que no la podemos cumplir, para que toda boca se cierre, dice la palabra de Dios, para enseñarnos cuán santo es Dios y cuán lejos estamos de agradarle al 100%. Ese sistema que intentaba cumplir toda la ley para salvarse fue un sistema que no pudimos nosotros cumplir. El apóstol Pedro lo dijo en el primer concilio allá en Jerusalén. Ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir eso. ¿Cómo vamos a obligar a los gentiles a seguirlo? Entonces Pablo está aconsejando y exhortando a sus hermanos a que no le hagan caso a esos maestros que estaban proliferando en aquellos tiempos, predicando la salvación por obras, por las obras de la ley. Y ahora, bueno, Pablo se puso como ejemplo de que él, siendo uno de los fariseos de hueso colorado, judaizantes, él abandonó todo eso. Ya él sabe que eso no sirve para salvarse, sirve para condenarse. Dice la carta a los Corintios, la letra mata. ¿Y a qué se refiere eso? La letra que está escrita en piedra en las tablas de la ley, cuando yo la transgredo, ¿cuál es la paga? Muerte. A eso se refiere, la letra mata. Entonces, eso que está ahí solo sirve para condenarme, pero el Espíritu Santo, ¿sí?, me lava, me justifica, me aplica a mí la santidad y la justicia de Cristo y me salva y me da vida. Pablo está bien claro en esto y le está diciendo a los filipenses, tengan cuidado, no vayan a volver a ese sistema porque seguro eso no salva. Ustedes ya están dentro de la gracia, sigan adelante en eso. Y veamos entonces lo que va a decir el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Tenemos la libertad completa de abrirla hoy y de predicarla y de escucharla, de atesorarla, de meditar en ella, de escarbar a fondo para saber cuánta riqueza hay aquí.
Te pedimos que nos ayudes a no ser superficiales. Te pedimos que nos ayudes a no ser de cabeza cerrada ni corazón duro, sino que esto pueda penetrar en nuestras vidas, en nuestras mentes, para que cada día hagamos lo que tú nos pides aquí. Bendícenos pues en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Es algo que les he mencionado siempre. Pablo tenía una pelea intensa y constante en contra de los falsos maestros. Juan también, Judas de igual manera, Santiago igual. Si ustedes leen el Nuevo Testamento se van a dar cuenta que siempre hay un antagonismo entre los apóstoles y los falsos maestros. ¿Por qué? Porque es necesario que detectemos las falsas enseñanzas, el falso evangelio, y así tener cuidado. Y es que es delicado, hermanos. Una persona que escucha un evangelio falso puede vivir toda su vida creyendo que es salvo, y al final, ¿qué palabras va a oír del Señor Jesús? Apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Aunque le diga Señor, Señor, si no recibió la doctrina, no recibió el evangelio correcto, esta persona sigue camino al infierno. ¿Es delicado eso o no? Entonces los apóstoles tenían eso. Y hoy Pablo aquí va a usar palabras intensas para describir eso, para que quede impregnado en la mente de quien lee esto. Lógicamente, los primeros lectores fueron los filipenses y ahora nosotros. Hoy vamos a meditar en dos formas de vivir en este mundo, para que escojamos la mejor según nuestro deseo de agradar a Dios. ¿Cuáles son esas dos formas? Primero, vivir pensando solo en lo terrenal. Y segundo, vivir pensando en lo celestial. Fíjense que ahí hay una palabra que solo aparece en el punto número 1, pensando solo en lo terrenal. Eso es exclusivo, ¿verdad? Pero en la segunda parte dice pensando en lo celestial. ¿Quiere decir que no vamos a pensar en lo terrenal? Claro que sí, tenemos nuestras necesidades en este mundo, pero no vamos a pensar solo en eso. Vamos adelante. Primer punto. Pensando solo en lo terrenal. Hermanos, dice la primera frase ahí, sed imitadores de mí. ¿En qué tenemos que imitar a Pablo? En muchas cosas, pero según el contexto aquí es específico. Sed imitadores de mí. ¿Qué tienen que imitar los filipenses de Pablo? De que todo lo que ganó en el sistema judaico, todo lo que ganó en su vida anterior, como fariseo, como ciudadano, como israelita, como persona que estaba cumpliendo la ley hasta donde otros no podían, que todo eso lo tomemos como pérdida o como basura. Según el contexto, eso es lo que tenemos que ver. Sean imitadores de mí, o sea, para ustedes que creen todavía en las ceremonias del Antiguo Testamento, que ustedes todavía andan ahí celebrando luna nueva, comida, bebidas, evitando alimentos que en el Antiguo Testamento eran prohibidos, pero que después allá en el libro de Hechos, cuando el Señor le dice a Pedro, mata y come. Ahí no solo se refería a los alimentos, se refería a que ya en la gracia, todo ese sistema ceremonial, todo ese sistema legalista había quedado atrás. No porque fuera malo, sino porque eso ya había sido resuelto en la cruz por Cristo y Él cumplió por nosotros. Entonces hagan lo mismo que yo hago, hagan lo mismo que yo hice. Desechen todo eso, ya dejen de estar pensando en que eso los va a salvar, de que eso es necesario, que eso es obligatorio. Usted sabe que un judío no comía si no se había lavado hasta los codos, ¿verdad? Un judío no entraba a una casa de un gentil. Para los que trabajan ahora aquí en casa de judíos, ustedes saben qué estrictos son ellos. Hasta los lavaplatos. Aquí está el plato, el lavaplato donde lavan los utensilios, donde hay leche, donde hay lácteos. Y aquí está el lavaplato donde están los de carne, porque ellos no juntan esas dos cosas.
Dios guarde una pizza de puerco ahí, ¿verdad? En una casa judía. Por eso ellos no visitaban a los gentiles, porque ¿qué hacían los gentiles? Ahí va la pupusa. Leche con chicharrón, ¿verdad que sí? Ahí va la pizza de pepperoni con doble queso. Nosotros mezclamos todo eso, pues para nosotros eso no nos rige, no nos afecta. O ahí está las carnitas, ¿verdad? Ya se les está dando hambre a ustedes, a mí ya. El ceviche crudo ahí con concha, camarón, pescado crudo, caracol. Todo eso los judíos no lo comían. Pero ahora el apóstol Pablo dice, dejen eso atrás. Dejen eso atrás. Y dice también, y mirad a los que así se conducen, no solo yo, sino a que aquellos, empezando digamos por los apóstoles, y siguiendo por los pastores, por los maestros de aquel tiempo, que habían abandonado esas prácticas, porque sabían que eso no les servía para la salvación. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, había un grupo de maestros que estaban bien centrados en la salvación por gracia. A ellos había que imitar, principalmente a Pablo, que era el escritor de la carta. Imítennos a nosotros, sigan nuestro ejemplo. Si quieren seguir a alguien, síganos a nosotros. Y va a ser la mejor forma de quitar su mirada de aquellos que están tergiversando el evangelio. Y miren, y ahí lo va a decir en el versículo 18, mire su Biblia, porque ahí andan muchos. Ahí andan muchos. Y es literal en el griego, gente que anda caminando. Dice que habían evangelistas judaizantes en aquel tiempo, que andaban de casa en casa. Ellos pedían posada en un lugar y se hospedaban ahí. Y entonces ahí en esa casa lo agarraban como centro para poder reunir gente y adoctrinarla. Habían apóstoles, habían maestros sinceros que estaban bien. Pero estos andaban predicando falsa doctrina. A ellos, dice el apóstol Juan, no les abran la puerta, ni los saluden. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar participando en las falsas enseñanzas que ellos dan. Dice, porque por ahí andan, ¿cuántos? Muchos. No son 2 o 3. Dice Pablo, muchos. Y póngale atención a esa palabra, porque da miedo, da pena. A mis hermanos, que les he predicado el evangelio durante años, por quienes me latiguearon, dice Pablo, ¿verdad? Allá en la cárcel de Filipos. A mis hermanos allá en Listra, por quienes me apedrearon. En otro lugar por donde me tuvieron que bajar en un canasto. Mis hermanos que están bien adoctrinados, ahorita les están llegando estos lobos rapaces a predicar mentiras. Tengan cuidado porque por ahí andan muchos. Ya para el tiempo del apóstol Juan, dice, muchos anticristos han salido por el mundo. Ya habían muchos. O sea, que el diablo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, tiene el mismo sistema desde el principio. Tener falsos maestros. Y esa era la preocupación de Pablo. Hermano pastor, pero ¿por qué dice usted que está preocupado? Mire, dice, de los cuales os dije muchas veces. Anoche hablábamos con mi hermano acerca de nuestros conflictos con nuestros hijos. Cuando su hijo se está portando mal, ¿cuántas veces usted le dice que eso está malo? ¿Solo una vez? Se lo dice hasta que se aburren, ¿verdad? Hasta que el muchacho cambia o hasta que usted se cansa. Pero son muchas veces, dice el apóstol Pablo, de los cuales os dije ya muchas veces. Si el apóstol Pablo no hubiera considerado esto necesario, no hubiera sido enfático, no hubiera sido repetitivo. Y mire lo que dice, cómo termina esa frase. Y ahora aún, lo digo como, ¿verdad? Vea la intensidad ahí. Muchas veces y llorando. El apóstol Pablo no era como muchos de nosotros que nos cansamos de aconsejar. Ya lo dijo muchas veces y ahora sigue llorando el apóstol. Él está
preocupado, está triste, porque esto está sucediendo. Y hermanos, por favor, pónganme atención, no le oigan a ellos. Dice, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí hay varias descripciones acerca de estas personas. Ya nos dijo que son muchos. Ya nos dijo que andan por ahí. Y ahora nos dice que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿A qué se refiere eso? ¿Será literal el asunto? De que ellos fueron a buscar la cruz, el madero donde el Señor Jesús fue crucificado, y están pegándole y destruyendo esa cruz. Usted y yo sabemos que esto es un lenguaje figurado. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Su sacrificio, el perdón de pecados. El mismo Pablo en la carta a los Colosenses dice que el Señor Jesús clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Cuál es esa acta? Todos nuestros pecadotes, todas nuestras transgresiones, todas nuestras ofensas a Dios. Jesús las agarró, así como ellos tenían la costumbre. Cuando crucificaban a alguien, agarraban una tablita y la ponían ahí arriba en la cruz. Y ahí estaba la causa por la que éste estaba siendo crucificado: sedición, asesinato, asalto a mano armada y no sé qué otra cosa. Pero dice que Jesús, sus pecados y los míos, los escribió en esa tabla y los clavó en la cruz. Por esa razón al Señor Jesús lo crucificaron, por causa mía, por causa suya. Entonces la cruz de Cristo significa el sacrificio, la obra redentora de Cristo Jesús por nosotros. Entonces estas personas, falsos maestros, son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque con sus enseñanzas ellos invalidan el sacrificio de Cristo. O sea, para ellos no es suficiente el que Cristo Jesús haya muerto por nosotros en aquella cruz. Usted tiene que circuncidarse todavía. Ellos indirectamente están diciendo, usted tiene que creer en Cristo, pero tiene que hacer obras. Pero tiene que obedecer la ley, pero tiene que celebrar el sábado o guardar el sábado, pero tiene que obedecer a esta, pero tiene que caminar de rodillas tanto tiempo para que sea perdonado. ¿Se dan cuenta ustedes? Para Pablo, qué mal está esto que se le agregue al Evangelio. Es súper delicado y peligroso para Pablo, tanto así que él está llorando, porque hay enemigos de la cruz de Cristo predicando otra cosa. Según ellos, la muerte de Cristo no es suficiente. Según ellos hay que hacer otra cosa. Y ahí nosotros es donde identificamos a los falsos maestros, que no predican el evangelio puro, sino que le añaden o le quitan. Tanto así que en el Antiguo Testamento, cuando va terminando el libro de Deuteronomio, le dice Dios a su siervo, nadie le quite ni le ponga. Está terminando de escribir la sección que le llamamos Torah. Y en el Apocalipsis también a Juan le dice, las plagas de este libro se le van a añadir al que le quite o al que le ponga a este libro. Y cuando usted ve las sectas le decimos a todo aquel que se dice cristiano pero no lo es, según las doctrinas que ellos tienen. Siempre le quitan o le ponen. Siempre le añaden a las escrituras. Las escrituras no son suficientes. El sacrificio de Cristo no es suficiente. Siempre tienen que hacer obras para salvarse. O tienen que tocar puertas, o tienen que hacer penitencia, o tienen que pertenecer a la organización. Entonces, estos son enemigos de la cruz de Cristo. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Fíjense ustedes que había un meme ahí de un predicador muy famoso que tiene una iglesia muy grande, que nunca predica el evangelio como es. Nunca predica el arrepentimiento, nunca predica acerca del castigo eterno. Y eso está de moda porque les da miedo que la gente se vaya. Pero nosotros vemos en el ejemplo de Pablo que él le decía blanco a lo blanco y negro a lo negro. Y Jesús, incluso cuando dio su verdad acerca de sí mismo, muchos se fueron. ¿Y qué dijo Jesús a sus apóstoles? ¿Quieren ustedes irse también? ¿Quieren ustedes irse? Todo predicador debe arriesgarse por Cristo.
Si no te gusta, no me estás rechazando a mí ni a mi iglesia, estás rechazando a Cristo. Y dice este predicador ahí: y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al cuarto de los ositos de peluche. Para suavizar el evangelio, ¿no? Pero mire lo que dice Pablo en el versículo 19: el fin de los cuales será ¿qué? Perdición. No es que se van a perder en el bosque o ahí entre la ciudad. Van a perder sus almas por la eternidad. No es cosa liviana, no es algo sin importancia andar torciendo la palabra de Dios. Eso trae perdición a los que andan predicando así y a los que les escuchan y les hacen caso. Fíjese lo que dice Gálatas 1:8, el mismo Pablo hablándole a los Gálatas, una iglesia que ya había caído en el error de seguir detrás de los judaizantes. Dice: mas si aún nosotros, ¿quiénes nosotros? Los apóstoles, o un ángel del cielo. Mire, él está yéndose a los extremos. Las personas más importantes en cuanto a la predicación del evangelio y los seres más importantes después de Dios, ¿verdad? Los ángeles. Os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Qué dice? Sea anatema. La versión en inglés dice caiga bajo maldición. ¿Y cuál es esa maldición? Perdición, condenación eterna. Si alguno os predica evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Anatema le decían a aquel objeto que estaba maldito. Qué duro Pablo, ¿verdad? Tenía miedo Pablo de que la gente se le fuera de la iglesia. Si se fueron de nosotros, dijo Juan, ¿es por qué? No eran de nosotros. Y se fueron para que quedara manifiesto de qué. No eran de nosotros. Bueno, entonces ya dio otro distintivo de estos falsos maestros, que son enemigos de la cruz de Cristo, que son muchos que andan por ahí. ¿Y qué? El fin de los cuales será perdición. Van para el infierno. No es aquello de que cada quien que piense lo que quiera. Dios es amor. No, es delicado. Es peligroso. Es tu destino eterno el que está en peligro. Y luego dice aquí una frase que ha generado un poco de dificultad. Cuyo Dios es el vientre. ¿A qué se refiere con eso? Hay dos interpretaciones mayores ahí. Y podríamos decir que las dos podrían ser ciertas. Usted se puede inclinar a una o a otra. No hay ningún problema. Porque no nos dice quiénes eran estos. Solo dice sus distintivos de los falsos maestros. Dice, su Dios es el vientre. La siguiente frase nos da un poquito más de luz, cuya gloria es su vergüenza. Ok, son personas que están presumiendo acerca de su mal comportamiento. Ellos creen que ese comportamiento es correcto y ellos se glorían en eso. ¿Ha conocido usted gente así? Que hace cosas malas y presume de eso. Hay personas así y estos son maestros. Dicen que del evangelio, pero ellos mismos tienen una conducta vergonzosa. No concuerda con las enseñanzas de la Biblia. Pero ¿qué quiere decir cuyo Dios es el vientre? Ahí le va la primera probabilidad. Dios es el vientre. Puede ser que esto esté amarrado a los judaizantes que ha hablado anteriormente en el contexto. ¿Quiénes eran estos? Ellos se vivían cuidando tanto de lo que comían, ¿verdad? Los judaizantes, ellos se cuidaban demasiado de eso. Entonces ellos le rendían culto a lo que comían y a dónde iba a dar esa comida. Tenían tanta atención en lo que estaban comiendo que solo se fijaban en eso. Y ya habían exagerado y ya habían hecho tanto, habían hecho un gran deal, como dicen los gringos. Habían hecho una gran cosa de esto. Y ellos querían enseñarle a los hermanos de que no coman esto, no coman el otro, no coman, si no se van a ir al infierno. Si no, su salvación la van a perder o esto. Entonces Pablo les está diciendo a ellos que le rinden tanto culto a la comida, a lo que va para el vientre. Tengan cuidado de ellos.
Ellos están gloriando de cosas que ya el Señor no prohíbe. Es muy probable que esa sea una explicación. La otra explicación es que sí habían personas que eran muy liberales en la iglesia, que habían adoptado las filosofías o estaban muy influenciados por las filosofías antiguas. Los estoicos o los vamos a ver, aquí dicen otras palabras que se me está olvidando, los místicos, los liberales, que ellos decían, lo que usted haga con su cuerpo no importa, su espíritu ya está bien con Dios. Habían traído esa enseñanza filosófica y la habían mezclado con la enseñanza cristiana. Entonces usted puede hacer lo que le da la gana. Usted puede practicar la glotonería. ¿Sabe qué es la glotonería, verdad? Gula. A nosotros los latinos nos gusta comer bastante, pero eso no es nada comparado con la gula. Es comer hasta enfermarse, salir del hospital y seguir comiendo, y seguirle. Eso es la gula. Pero Pablo aquí probablemente no se está refiriendo solo a eso, sino que a todo apetito carnal que la persona pueda tener. Dele rienda suelta a la carne. Usted ya es salvo. No importa, Dios ya lo salvó. Siga en pecado. Pablo lo dice en otra parte de sus escritos. ¿Perseveraremos al pecado para que la gracia abunde? ¿Qué responde él? De ninguna manera. Que se muera ese pensamiento. Entonces estos liberales como que andaban predicando, no hombre, usted haga lo que quiera. Son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre. Y mire qué otra cosa dice ahí de ellos. Solo piensan en lo terrenal. Ahí está. Piensan en lo carnal, piensan en lo material. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Y vemos cómo el autor ahí saca sus conclusiones, diciendo todo es vanidad. Si solamente pensamos en que lo que existe está debajo del sol y no pensamos más allá, todo es vanidad, todo es por gusto, un día se acaba, hoy nos morimos, dentro de 2 generaciones nadie se acuerda de nosotros. Todo lo que sembramos lo va a cosechar otro que quién sabe si lo va a derrochar y lo va a usar para el mal, ¿verdad? Pero estos solo piensan en lo terrenal como que si esto fuera todo. Como que fueran a ser eternos y toda la vida fueran a estar solo aquí. Ellos no piensan en que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y no quieren sembrar en el reino de los cielos. Su tesoro está en el mundo. Aprecian más lo material que lo espiritual. Son personas carnales. Mateo 6:19, ¿qué nos dice? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, en donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Fíjese que aquí el Señor no está hablando de que usted se prive de lo necesario. No, está hablando de un tesoro. ¿Cómo es un tesoro? Imagínense un barril lleno de oro. Eso es un tesoro. Hay gente que quiere tanto en esta vida que solo piensa en eso. Se levanta pensando en cuánto dinero más voy a hacer. Se acuesta pensando en cuánto dinero hice. Está durmiendo y está soñando que están nadando en billetes. A esas personas se refiere. Personas que solo piensan en lo terrenal. Segunda Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo. O sea, esto de los falsos profetas no es nuevo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Son sutiles, son cambios pequeñitos, pero que anulan el poder de la cruz. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué? Destrucción repentina, no ositos de peluche. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Acaso no los cristianos liberales? ¿Acaso no esos que no andan bien, no provocan en el mundo críticas en contra del verdadero evangelio? Uno se topa con cada persona que por lo que en la Edad Media
provocó la religión, ahora nos echan la culpa a nosotros. Es blasfemada. Es blasfemado el camino de la verdad. Y dice, por avaricia, fíjense en el versículo 3 ahí de 2 Pedro 2, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. Dice, la condenación no se tarda. Ahí está utilizando el mismo concepto de condenación. Y su perdición no se duerme. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado con los sermones que oímos. ¿Cómo está interpretando ese pasaje? ¿Cuál es el motivo de esta persona de agarrar ese texto? ¿Será que agarra ese texto fuera de contexto como pretexto? ¿Será que solo lo está utilizando como frases bonitas para respaldar su intención de manipular a la gente? Para que dé más, para que venda su carro y lo traiga, el dinero. Está lleno de eso. Está lleno de eso y ustedes lo saben. Personas que han hecho eso durante mucho tiempo y después han abandonado la iglesia y ellos mismos han confesado: yo los engañé a todos. Era pura mercadotecnia, era puro engaño para hacer su propio dinero. ¿En qué piensa usted, hermano? ¿Está usted pensando solo en lo material? ¿Solo en lo terrenal? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿Por qué razón? En vez de pensar en eso, ¿en qué tenemos que pensar? En lo celestial. Y vamos al segundo punto. Pensando en lo celestial. Versículo número 20. Más, pero, o porque, nuestra ciudadanía está en los cielos. Fíjense ustedes que los filipenses eran personas afortunadas, porque esa ciudad era una colonia romana. Por solo el hecho de nacer en Filipos, usted ya era nacionalidad romana. Imagínense usted que usted vive en Michoacán, y solo por el hecho de vivir en Michoacán, usted ya es ciudadano norteamericano. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos no quisieran nacer ahí? Con lo que cuesta agarrar una ciudadanía, no digamos la visa. Y los filipenses tenían ese privilegio, eran una ciudad romana. Y a ellos es de que les dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esa frase solo aparece ahí. Él está haciendo alusión al orgullo que muchos tenían de vivir en esa ciudad próspera, en esa ciudad donde la vida era mejor. A ellos les dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es un contraste que está haciendo Pablo. Los que piensan solo en lo terrenal, y aquí estamos nosotros los que pensamos en lo que tenemos en el cielo. Aquí ya no está hablando de los falsos maestros o de los que siguen a los falsos maestros. Aquí no está hablando de las cosas terrenales, está hablando de las cosas venideras. Esto es escatología, esto es el futuro. Pablo quiere marcar la diferencia entre aquellas personas que tienen este mundo como hogar permanente y nosotros, los que tenemos una esperanza de vida eterna, que vivimos orando: ven, Señor Jesús, te anhelo, regresa, ven y cambia esta realidad que tengo por la glorificación de la que estuvimos hablando la semana pasada. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estas personas, ellos, Pablo, nosotros, no estamos esperando un día salir en la revista donde enumeran a los millonarios del mundo. ¿Estamos esperando a quién? Jesús, nuestra esperanza de gloria. Estamos esperando de los cielos, de la ciudad a la que pertenecemos, al Salvador. ¿Quién viene? ¿A qué viene? Versículo 21. A transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Y miren ustedes el contraste que debemos establecer entre pensar en lo terrenal y quedarnos en esta realidad con nuestra naturaleza caída y ser transformados en el versículo 21. ¿Qué prefiere usted?
vivir entre las riquezas del mundo y quedarse con su naturaleza caída, o esperar al Señor Jesús y ser transformado en aquel día en que el Señor cambie el cuerpo de la humillación nuestra. Mientras aquellos toman como Dios su vientre, nosotros los cristianos tomamos nuestro cuerpo como algo humillante. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta carne vamos a seguir ofendiendo a nuestro Señor. ¿Y no nos duele eso? Nos duele. El creyente verdadero, el que ha nacido de nuevo, se siente abrumado, se siente arrepentido, se siente mal cuando ha cometido pecado. Tanto así que Pablo él mismo, lo vimos la semana pasada, se llama miserable a él mismo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y vemos aquí otra vez que Pablo está anhelante por ese momento en que él pase de esta dimensión pecaminosa a la dimensión eterna, en la que ya no va a cometer pecado, en la que ya no se va a sentir sucio y en la que va a honrar por la eternidad al Señor Jesús. Luego, la siguiente frase dice: voy a ser semejante al cuerpo de la gloria suya, de Jesús. ¿Acaso no leímos hace 2 semanas que la voluntad de Dios es que seamos semejantes a su Hijo? Romanos 28. Ese es el supremo llamamiento, que lleguemos a ser como Jesús. Hermano, si usted no tiene esta esperanza en mente como prioridad, estamos priorizando mal en la vida. Si su prioridad es llegar a tener aquel carro de lujo que vio en el dealer, si usted vive solo para eso, usted tiene mal sus prioridades. Nuestra prioridad como cristianos debe ser llegar a ser perfeccionados un día, porque somos como David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué era eso? ¿Cómo era David? David odiaba el pecado como Dios lo odia. ¿Sí? David no soportaba, tanto así que cuando vio a Goliat blasfemando el nombre del Señor, dijo: yo me encargo de ese. Así debemos ser nosotros, como Samuel, cuando fue y aniquiló al rey que Dios había pedido que aniquilara. Ese es un tipo de nuestro pecado. Queremos matar todos los días nuestro pecado. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos cada día luchando, corriendo la carrera en contra de nuestra carnalidad? Dios así lo quiere. Para terminar, hermanos, Colosenses 3:2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto. Usted, hermano, está muerto para el mundo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y mire el mismo concepto: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El tiempo de la glorificación. Ese ha sido el tema hasta acá de Pedro. El mundo no es nuestro hogar, y esperemos llegar al momento en que veremos al Señor. Los falsos maestros y falsos creyentes se distinguen en que su mirada está puesta en las cosas de la tierra. Esa es su prioridad, eso es su todo. Y actúan como si esta vida terrenal fuera eterna. Los verdaderos creyentes se distinguen en que piensan en lo celestial como prioridad, y su mayor motivación es poder ver al Salvador Jesús y recibir de Él la perfección y la glorificación. ¿Es así usted? Sigamos confiando en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestra relación con Dios. Es por gracia, y vivimos con Él por agradecimiento. Sigamos buscando y viviendo la sana enseñanza del Evangelio, porque nosotros esperamos una gran bendición y no una condenación, como los que basan sus vidas en lo material. Dios ha sido bueno, amén, y nos ha dado su salvación. ¿Qué vale más que eso? Nos la ha dado por gracia, por medio de la fe. No le agreguemos ni le quitemos al Evangelio. Honremos a Dios siguiendo este concepto, dependiendo de todo corazón de que Él nos salvó, y así un día va a regresar por nosotros. Póngase de pie. Vamos a orar.
Si usted hasta este momento, en este mensaje, encontró que en su corazón está todavía muy arraigado en las cosas materiales y no piensa en las cosas espirituales, dígale: Señor, trabaja conmigo y ayúdame a amarte más a ti que a este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que para nosotros los que estamos en este mundo es una gran tentación el comenzar a divagar y a comenzar a querer fincar en este mundo. Más viviendo en este país donde el materialismo, el consumismo nos rodea por todas partes. Pero te rogamos, Señor, que la búsqueda de ti, buscar primero el reino de los cielos, sea nuestra prioridad. Y que estemos convencidos de que debemos vivir así. Y que también estemos convencidos de que tú proveerás. Y que tú nos darás. Y que tú nos llevarás cada fin de mes bien. Y nos vas a ayudar bastante. Pero nuestra prioridad debe ser tú. Y tú proveerás todo lo demás. Te rogamos que nos ayudes, pues, Padre Santo, a seguir adelante en este día. Y que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén.